Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a este espacio de construcción de conocimiento en nuestra asignatura de epidemiología. Hoy nos adentramos en una sesión fundamental, crítica, diría yo, para su formación como futuros tecnólogos en emergencias médicas, pues vamos a abordar el contenido número 3 de nuestra tercera unidad curricular que hemos denominado técnicamente como las definiciones de caso sospechoso, probable, confirmado y descartado. Quiero que por un momento dejen de verse a sí mismos solamente como los profesionales que llegan a poner una vía intravenosa o a inmovilizar una fractura y empiecen a visualizarse como lo que realmente son en este contexto, nodos de inteligencia sanitaria, porque aunque suene a película de espías, la epidemiología en el contexto de las emergencias médicas trasciende la simple recolección de datos estadísticos para convertirse en una herramienta operativa de seguridad y gestión del riesgo en tiempo real. Ustedes son los ojos y oídos del sistema de salud en la calle, en el domicilio, en la carretera, y en el centro de esta operatividad se encuentra la capacidad que deben desarrollar para clasificar eventos de salud bajo condiciones de extrema incertidumbre. Hoy vamos a desglosar esa complejidad epistemológica y práctica de categorizar la enfermedad en sus distintos estadios de certeza, integrando la evidencia científica con la realidad operativa de las ambulancias y los servicios de urgencia en nuestro territorio ecuatoriano. Para entender esto, primero debemos situarnos en la realidad de su trabajo. A diferencia del entorno hospitalario, que es un ambiente controlado donde el médico tiene tiempo, tiene laboratorio a la mano y puede realizar un proceso deductivo paso a paso, el entorno prehospitalario es probabilístico y heurístico. Ustedes toman decisiones críticas con información incompleta. Por eso, las definiciones de caso que estudiaremos hoy no son simples etiquetas administrativas que se llenan en un papel por burocracia, sino que son instrumentos cognitivos calibrados para gestionar esa incertidumbre que enfrentan cuando llegan a una escena. Piénsenlo de esta manera. Una definición de caso es, en esencia, una prueba diagnóstica estandarizada que ustedes aplican mentalmente. Como tecnólogos en emergencias, ustedes operan principalmente en el espectro de la alta sensibilidad. Esto significa que al definir un caso como sospechoso, el sistema prioriza la captación de todos los posibles eventos verdaderos, asumiendo el costo de incluir algunos falsos positivos. Esta es una decisión ética y epistemológica basada en el principio de precaución, porque en salud pública el error de omitir un caso de una enfermedad grave, imaginen dejar pasar un caso de ébola o sarampión creyendo que es una gripe común, tiene consecuencias catastróficas comparado con el error de aislar innecesariamente a un paciente sano por unas horas. Su objetivo en la ambulancia no es la validez diagnóstica final, eso déjenlo al especialista en el hospital. Su objetivo es la validez de cribado o triage. Entremos en materia analizando la primera categoría, el caso sospechoso. Esta categoría representa el nivel más bajo de certeza diagnóstica, pero, y escuchen bien esto, es el nivel más alto de sensibilidad operativa y la puerta de entrada a todo el sistema de vigilancia. En su trabajo diario, donde el acceso a pruebas diagnósticas es casi nulo dentro de la unidad móvil, la definición de sospecha se basa en el reconocimiento de síndromes, lo que llamamos vigilancia sindrómica. No buscamos un virus específico con un microscopio en la ambulancia, buscamos patrones. Por ejemplo, hablemos del síndrome febril ictérico agudo. Si ustedes atienden a un paciente con fiebre de más de 38 grados, que tiene la piel amarilla o ictericia, coluria y dolores musculares, no necesitan saber en ese instante si es hepatitis A, leptospirosis o fiebre amarilla. Lo que necesitan saber es que ese patrón activa una acción inmediata de aislamiento de fluidos y notificación. O consideren el síndrome febril hemorrágico, que es algo que nos preocupa muchísimo en ciertas épocas invernales en nuestra costa ecuatoriana. Si ven fiebre, petequias, gingivorragia o sangrado de encías, su mente debe alertarse inmediatamente hacia dengue grave o incluso meningococcemia, y esto dicta que deben tener precauciones de contacto
y manejo agresivo del shock. A menudo, la definición de caso sospechoso incorpora un criterio epidemiológico que puede parecer laxo, pero es intencional. Por ejemplo, en el contexto del dengue, la norma del Ministerio de Salud Pública define como sospechoso a toda persona con fiebre de menos de 7 días y 2 síntomas asociados como dolor retroocular o mialgias siempre que resida o haya viajado a áreas endémicas. Para ustedes, trabajando en Ecuador, esto implica que prácticamente todo paciente febril que atiendan en la costa o en la Amazonía es, por defecto, un caso sospechoso de dengue hasta que se demuestre lo contrario, y esta presunción de riesgo es vital para evitar el subregistro. Esto tiene implicaciones directas en su seguridad. La clasificación como caso sospechoso dicta qué equipo de protección personal van a utilizar. Si su sospecha clínica apunta a tuberculosis porque el paciente tiene tos productiva de más de 15 días, el protocolo no es opcional, exige respirador N95 y que abran las ventanas de la ambulancia para ventilación natural. Si sospechan meningitis meningocócica por rigidez de nuca y fiebre, necesitan mascarilla quirúrgica y protección ocular. Aprendan que la bioseguridad no es estática, se adapta dinámicamente a la definición de caso que ustedes aplican en el primer contacto. Ahora, avancemos un escalón en la certeza hacia el caso probable. Aquí ya tenemos un grado intermedio. Usualmente se configura cuando un caso sospechoso presenta hallazgos adicionales y el concepto central para elevar un caso de sospechoso a probable es el nexo epidemiológico. El nexo es el vínculo comprobable entre su paciente y una fuente de infección conocida. Existen 3 tipos de nexo que deben investigar en su anamnesis mientras están tomando los signos vitales. Primero, el nexo por contacto directo. Imaginen que llegan a atender a una persona con fiebre y agresividad que ha sido mordida por un perro. Si averiguan y el perro murió o tenía síntomas de rabia, ese paciente ya no es solo sospechoso, es un caso probable de rabia humana por nexo, y eso cambia la urgencia del traslado y la notificación. El segundo es el nexo geográfico o ambiental. Piensen en un soldado que retorna de un patrullaje en Selva Virgen en la frontera de Putumayo y presenta una úlcera cutánea que no le duele. Solo por haber estado en ese entorno específico se convierte en un caso probable de leishmaniasis. Y tercero, el nexo temporal. Este es clásico en las intoxicaciones masivas. Si los llaman a una fiesta donde hay 10 personas vomitando y su paciente presenta vómitos y diarrea 6 horas después de haber comido esa mayonesa casera que estuvo al sol, el nexo temporal lo hace un caso probable inmediatamente. Además, ciertos hallazgos básicos de apoyo pueden ayudar. Durante la pandemia de COVID-19, aprendimos que una imagen de tórax con vidrio deslustrado convertía al paciente en caso probable incluso sin PCR, y hoy en día, si su ambulancia cuenta con ultrasonido pulmonar, ustedes pueden aportar a esa clasificación. En el caso del dengue, un simple hemograma que muestre plaquetas bajas y leucocitos bajos en un febril eleva la categoría a probable y debe desencadenar protocolos de hidratación para prevenir el shock, sin esperar a que el laboratorio central confirme nada. Llegamos entonces a la cima de la pirámide, el caso confirmado. Este es el estándar de oro para la vigilancia y las estadísticas oficiales necesario para cerrar el caso. Pero cuidado, es un error gravísimo y quiero que se quiten esta idea de la cabeza, pensar que la confirmación es exclusivamente laboratorial. La normativa ecuatoriana y el reglamento internacional reconocen 3 vías de confirmación. Por supuesto, la primera es por laboratorio, demostrando la presencia del agente o la huella inmunológica, algo que generalmente hace el INSPI. Ustedes rara vez harán esto en la ambulancia, aunque podrían realizar pruebas rápidas de glucosa o cassettes de VIH o malaria que, dependiendo de la norma y la prevalencia local, pueden considerarse confirmatorias o probables. Pero las otras 2 vías son donde su criterio clínico brilla. Existe la confirmación por nexo epidemiológico. Esto es fundamental en brotes. Si hay una intoxicación alimentaria en una escuela con 100 niños afectados, no vamos a gastar recursos cultivando las heces de los 100 niños.
Se toman muestras a 5 o 10 y si sale salmonela, los otros 90 niños se confirman y se tratan por nexo. Ustedes deben registrar esto en su parte de novedades para que en el hospital no desperdicien recursos diagnósticos innecesarios. Y finalmente, la confirmación por clínica. Hay enfermedades tan características con signos patognomónicos que no necesitan laboratorio. El ejemplo clásico es el tétanos. Si ven a un paciente con trismo, esa contracción de la mandíbula, risa sardónica y el cuerpo arqueado en opistótonos, eso es tétanos confirmado por clínica y se inicia tratamiento inmediato. No se espera a cultivar la bacteria. Lo mismo pasa con la varicela clásica en niños cuando ven lesiones en varios estadios simultáneamente. Por último, tenemos el caso descartado. Es aquel que parecía ser, pero cuya investigación demostró que no era. Esto ocurre por negatividad laboratorial o porque encontraron un diagnóstico alternativo que explica mejor los síntomas, como un paciente que parecía tener dengue, pero resulta tener una pielonefritis aguda. Pero atención, futuros colegas, para ustedes descartado puede sonar a fracaso o error, pero en epidemiología una tasa saludable de casos descartados es indicador de que el sistema funciona, de que estamos alertas. Si el 100% de sus sospechas se confirman, significa que solo estamos detectando lo obvio y se nos están escapando los casos leves que propagan la enfermedad. Deben sentirse seguros de reportar sospechas aunque luego se descarten. Esa cultura de reporte es lo que nos protege. Todo esto que hemos hablado tiene un marco legal y operativo riguroso. En Ecuador, la vigilancia se estructura a través del Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica, conocido como CIVE Alerta. El acuerdo ministerial que lo rige establece que la notificación es obligatoria para todos, incluyéndolos a ustedes en la atención prehospitalaria. El desconocimiento de estas normas no los exime de responsabilidad legal, administrativa y ética. Imaginen que atienden a un niño menor de 15 años con una parálisis flácida aguda, es decir, que dejó de mover las piernas súbitamente. La norma dice que eso es sospecha de polio y es de notificación inmediata. Si ustedes no lo clasifican así y solo lo llevan al hospital como debilidad muscular, retrasando la toma de muestras de heces, están incurriendo en una falta grave contra la seguridad sanitaria nacional porque se pierde la oportunidad de investigar un posible brote. La inserción del componente prehospitalario en el CIVE Alerta es un desafío, pero tras la pandemia de COVID-19, el rol de la ambulancia se ha clarificado. Ustedes manejan dos canales de información, uno operativo, hablando con el EQ 911 para ver a qué hospital van, si necesitan un hospital centinela para infecciosas, y otro epidemiológico, que es el llenado de la ficha EPI-1. Esta ficha es su instrumento legal. La EPI-1 individual se usa para esos eventos graves de notificación inmediata como sarampión o rabia, y deben ser meticulosos con datos como la fecha de inicio de síntomas, pues sin eso no podemos calcular periodos de incubación. Quiero cerrar esta clase recordándoles que la necesidad de estas definiciones rigurosas no es un capricho local, sino un mandato del derecho internacional a través del Reglamento Sanitario Internacional. Para que el sistema global funcione, las definiciones deben ser interoperables. Un caso probable de cólera que ustedes identifiquen en la frontera de Huaquillas debe significar epidemiológicamente lo mismo que uno identificado en Tumbes, Perú. Ustedes son nodos sensores en una red mundial. Cuando un paramédico aplica correctamente una definición de caso y activa la alerta, está cumpliendo con una obligación del Estado ecuatoriano frente a la comunidad internacional. Para llevar esto a la práctica, hemos propuesto un algoritmo de triage epidemiológico en escena que deben memorizar e interiorizar como el ABC del trauma. Primero, evalúen la seguridad de la escena. Segundo, hagan esa aproximación inicial de mirar desde la puerta, observando si hay rash, vómito o tos evidente. Tercero, en su anamnesis sample, agreguen la E de eventos o epidemiología. Pregunten siempre, ¿ha viajado? ¿Hay más enfermos en casa? ¿Tuvo contacto con animales? Cuarto, clasifiquen provisionalmente como sospechoso o probable.
Y quinto, activen el protocolo. Notifiquen la clave epidemiológica al ESU 911, ajusten su bioseguridad y elijan el destino adecuado. No olviden nunca que su trabajo va más allá de salvar la vida individual del paciente que tienen en la camilla. Con una correcta clasificación epidemiológica, están protegiendo a la familia del paciente, al personal del hospital receptor y a toda la comunidad. La ficha EPI 1 no es un papel más, es un documento médico legal que refleja su profesionalismo. Así que la próxima vez que suban a su ambulancia, recuerden que llevan consigo la responsabilidad de ser la primera línea de defensa contra las amenazas biológicas de nuestro tiempo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima sesión para discutir los indicadores de salud.